Bueno, taldea askorekin, gaizki ez, azkenean markatutako objektiboa ezin izan dugu lortu, azkeneko porrota honekin etxean dena jokatzeko aukera eukiko genuen irabazi ezkero, baina ezin izan genuen irabazi eta azkenean descensoa etorri da eta gaizki, baina jakinda oraindik partidua gelditzen dela gu etxean eta irabazteko gogokin askorekin gaudela. Atzo hasierako reakzioen sinestea falta izan zaizuela pixka bat mailari esteko. Zuk ere hala ikusten duzu? Bueno, sinestea edo ez, demoraldia oso luzea da eta urte luze honetan denetik egon da, momentu asko sinistu dugu eta baino gero askotan ez dakit sinistu edo ez, baina bai falta izan zaigula goze hori edo gauza batengatik edo bestegatik emaitzak ez dira etorri, batez ere kanpoan eta hori izan da gakorik handiena, ez. Futbolean sarretzen esaten da, area bietan erabakiten dira partiduak agian, area bietan ez da infinibili amore bietan. Bueno, egia esan, porteria hainbeste partidotan utxean utzi ez izatea horrek ez, egia esan, mina handia egin digula eta eta arian bestean atakean berdin, batez ere bukaera parte honetan aukera asko eduki ditugu batez ere kanpoan ere puntuak lortzeko eta falta hori falta izan zaigu, azkenean puntuak batez ere kanpoan lortzeko, ez. Futbola hala da eta, hemendikan ikasi behar dugu eta oraindikan partidua falta zaigu eta esan dudan bezala garrantzitsua eta guretzako batez ere laugarren postu hori lortzeko azpitikan 20garrena, ez, eta 19garrena eta gure etxean irabaztea, ez, 5garren partidua segidan etxean irabazteko aukera dakagu eta horretara goaz. Eta bide batez, saleriari be garaipen bat eskaini ez da. Hori da garrantzitsuena gauden egoeran, ez, esan dudan bezala laugarren postu atzetik lortzea eta zalei eskerrak eman garaipen batekin urte guztian eman diguten laguntzarengatik eta garrantzitsuena 3 puntuak lortzea eta hori, zu esan duzun bezala zalei garaipen hau eskaintzea, ez. Eta baita pentsatzen dut hurrengo urteari begira ere garaipen batekin demoraldia amaitzea garrantzitsu izango dela, ez kontara beste aldarte batekin jomo zarete. Hurrengo urteari begira ez dakit ze gertatukoa, baina aurtengoari begira oso garrantzitsua, ez. Azkenean esan dudan bezala zaleen aurrean azkeneko garaipena eman nahi diegu eta 5garrena izango litzateke jarraian etxean, oso garrantzitsua, postuari begira ere alik eta goragoen gelditu hoberen, badazpada, ez dakigu zer gertatuko den futbolean, baina holako gauza gertatu dira eta horretara goaz, ez, azkeneko lauen artean gelditzeko eta horretara goaz eta 3 puntuak lortzeko lanean gaude, astean zehar eta oporretan ez gaude oraindik, astebete gelditzen da eta lan egin behar dugu gogor eta tinko 3 puntuak lortzeko. Horrean, Ponferradina izango duzue, haiek ere zute ezer asko jokoan, baina boloren azken partidara eta pentsatzen dut arkera irabazi egin nahiko duela. Denak nahi dute irabazi azkeneko partiduan eta ez duena inor ezer jokatzen, azkenean denak zehozer jokatzen dugu. Bai ekipoa eta bai jokalariak beraiek ere ateratzen direnean, agian ez dutenak hainbeste minutu jokatu, ere nahiko dute erakutsi maila dakatela eta azkenean partiduak oso zailak izaten dira eta ikusi dugu azkeneko hau Kartagenan, ez. Ekipo bat ez duena ezer jokatzen, baina azkenean futbola ez du inor ezer oparitzen eta lan egin behar duzu oso ondo eta oso gogor emaitzak ateratzeko eta horretara goaz. Consumado el descenso, no sé si esta semana ha sido un poquito más complicado, ¿no? Trabajar o preparar el partido, sobre todo a nivel anímico. No, al final no nos queda un partido, una semana
Solo queda una semana, así que no es tan complicado. Sabemos que hemos descendido, está claro, eso ya está ahí, pero bueno, queda una semana y lo que les he transmitido es que es importante el partido de esta semana, ¿no? Por estar en casa, por ofrecerles la quinta victoria seguida en casa a los aficionados, el último en casa y por la clasificación, ¿no? Al final es importante quedar el cuarto por abajo, muy importante para nosotros, para el club, por si lo que pueda pasar en un futuro, pues siempre es mejor quedar el cuarto por la cola y en eso estamos, ¿no? Es un partido importante, le tenemos que dar la importancia que tiene y trabajar, y queda una semana, no estamos esta semana de vacaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos para trabajar y para cumplir nuestros contratos y para ofrecerles a nuestra afición una victoria más. Último partido, despedida de la afición, supongo que también despedida de muchos jugadores. No sé si vas a dar oportunidad igual a algunos de los que han tenido menos minutos durante la temporada o no. Bueno, ahí Sergio está lesionado del hombro, y bueno, luego habrá alguna, Santa todavía no se ha recuperado, pues bueno, habrá de todo. Yo creo que lo que sí está claro es que confío en todos los jugadores y voy a sacar un equipo competitivo para ganar el partido. Al final daré oportunidades o no, pues se los ganarán en el entrenamiento de esta semana también, como se lo han podido ganar otras semanas. Si decido cambiar algo de la alineación será porque se lo han merecido también y porque igual necesito algo de ellos también para este partido, y entonces al final pues seguro que va a haber cambios, pero bueno, tampoco voy a sacar aquí a una revolución en el último partido. No, porque queremos ganar y porque nos lo tomamos muy en serio el último partido y por lo que te digo, por la clasificación y por todo. Comentabas de Euskera que el descenso sobre todo había llegado por esos partidos fuera de casa en los que no se habían conseguido sacar puntos, estando la vista atrás. En Lezama habéis cumplido 4 victorias consecutivas. El error ha estado, lo que os ha condenado es fuera de casa, ¿no? Sí, hombre, es un hándicap muy grande que solo hemos ganado un partido fuera de casa, ¿no? Al final los resultados lo dicen y al final hemos hecho cosas muy buenas durante todo el año y otras malas, y en las que tenemos que mejorar mucho y aprender. Este año es muy bueno para aprender para un futuro y darnos cuenta de cuando crees y cuando pues estás ahí en un momento difícil, el apoyarte y estar todos unidos, pues es algo importante y tenemos que aprender de esta situación que nos ha dado el fútbol, de jugar en segunda y de intentarlo para futuros años. Y pensando en ese futuro que comentas, hay muchas incógnitas encima de la mesa en la Amorebieta, elecciones posibles. No sé si a ti a nivel personal te gustaría afrontar el reto de volver a intentar llevar a la Amorebieta a segunda división. No sé lo que va a pasar con el futuro de la Amorebieta, ni con el de Asier, ni con el mío, porque al final, pues es como dices tú, está un poco incógnita y para nosotros también. Lo que tengo claro es que quiero acabar mi etapa esta de segunda por lo menos con una victoria contra la Ponferradina, y pues es lo que quiero y lo que más me gustaría. Al final trabajo para este año y el año que viene ya se verá. Lo que quiero es, como he dicho, darles una alegría más a la afición y bueno, y por lo menos que despedir con una victoria el camino este en segunda. ¿Cuál fue, por último, el mensaje a los jugadores después de consumarse el descenso? Nada, pues al final no hay mucho que hablar, ¿eh? Al final ellos han hecho un trabajo excepcional, han entrenado todo el año muy bien. Yo he estado todo el año, tanto de segundo como de primero, y la verdad que la actitud de los chavales ha sido muy buena. Está claro que tenemos que aprender, como he dicho antes, de todo lo que ha pasado este año y reflexionar todos y bueno, al final ha pasado esto a falta de una jornada, podía haber pasado a falta de 4, lo hemos intentado hasta el final, nos hubiera gustado y encantado poderla peleado el último partido en casa, pero no ha podido ser y bueno, es lo que hay y hay que seguir para adelante, no queda otra, no nos podemos quedar en esto y aprender y seguir para adelante, no queda más.